Muy buenas tengan todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a transmitirles un video relacionado con la ley que aprobó nuestro presidente Donald Trump en julio del año pasado, la ley OBA, One Big Beautiful Bill Act, es el OBA. En esta ley él estableció créditos que se iban a dar a los contribuyentes en los taxes que se hicieran ahora a partir en esta temporada, los taxes del 2025. Esta ley establece tres aspectos fundamentales, son varios, pero hay tres que son los que más le interesan a la población, a los contribuyentes. Uno es lo relacionado con las propinas. Se establece que las personas podían tener un crédito adicional por las propinas que hubieran pagado taxes federales hasta $25,000 por contribuyente y $50,000 cuando es un matrimonio que declaran sus impuestos en conjunto, o sea, juntos, y ambos reciben propinas. En ese caso puede llegar hasta $50,000. El segundo aspecto que se trata es el relacionado con el overtime. También igual, en este caso, un crédito de hasta $12,500 por contribuyente y $25,000 por matrimonios que taxan juntos, hacen sus declaraciones en conjunto y ambos reciben overtime. Y en tercer lugar, un aspecto que pasa un poquito desapercibido son los intereses por autos comprados y que su ensamblaje final es en los Estados Unidos. Un peso menor de 14,000 libras, no puede ser un auto grande, tiene que ser comprado, no puede ser un lease. Cuando hay lease no hay intereses, solo taxes y principal. Y en el caso de las compras sí se establecen intereses, porque estos intereses son los que se van a dar como crédito. Cabe destacar que no es todos los intereses en el periodo de financiamiento del auto, sino los intereses que se pagan en cada año. Esto va a ser desde el 25 hasta el 28. Y estos autos tienen que haber sido comprados después de diciembre 31 del 2024. No puede haber sido comprado antes del 25. Y por último, este auto tiene que ser usado en más del 50% en uso personal, incluyendo el commuting. O sea, la que uno lleva, va de la casa al trabajo. Pero esto es algo importante porque es un crédito adicional. No es que esto se deduzca en sus impuestos en la parte del auto, en un Schedule C, en un Schedule A para el caso de las personas que pueden deducir gastos del auto en el Schedule A. Esto es un crédito adicional que se suma a la deducción estándar. Los tres créditos que hemos hablado se suman a la deducción estándar, por lo tanto te liberan de pagar taxes federales por la cantidad de ingresos que te restan de la deducción estándar más estos créditos. Nosotros vamos a poner tres ejemplos. Vamos a poner dos ejemplos, uno relacionado con la propina de un cliente nuestro, ahí no se ven los datos, pero sí lo que ganó y la cantidad que pudo deducir, y otro relacionado con el overtime. En el primer caso, el Schedule 1A es algo es importante destacar, sobre todo los preparadores. Esta ley se aprobó en julio del 2025 y los sistemas contables no se cambiaron. Ya los W2 con lo que se le paga a las personas establecían las propinas en la casilla 7 y muchas personas que pagan con 1099, como los casos de Uber, Lyft y demás, en la segunda página de su resumen establecían los tips que ellos le pagaban, le incluían en los ingresos a los trabajadores, a los choferes. Pero no hacía el overtime. El overtime nunca se ha reflejado de una forma diferenciada en el W2. Y se acordó por el IRS no cambiar los sistemas contables, pues era muy poco tiempo, de julio a fin de año, cambiar todos los sistemas contables del país para que pudieran establecer los créditos correspondientes al overtime. Entonces el IRS estableció instrucciones y orientaciones para que nosotros los preparadores pudiéramos determinar, incluso en algunas empresas pudieran determinar el crédito por overtime. Hay muchas empresas que el W2 no establece nada, viene el overtime dentro. Nosotros tenemos que pedirle a los trabajadores que nos traigan el último pay stub para sacar las cuentas. Pero hay algunas que sí lo tienen, porque recibieron las instrucciones y lo hicieron. Pero repito, esto fue muy poco tiempo. Esperamos que para el 2026 no haya que hacer estas cuentas, que ya el W2 sea modificado y ya traiga este aspecto como mismo trae de la propina. Entonces, el primer ejemplo que les traigo es un trabajador de un restaurante
que ganó en el año 47.530 y de eso 30.000 fueron en propina. Ganó más propina que salario. Así pasa en los restaurantes. Los empleados tienen un salario bajito y realmente lo significativo del salario está en las propinas. En la siguiente hoja ustedes pueden ver en el Schedule 1A que genera el sistema ya cuando calcula, toma los datos, que esa persona tuvo 30.080 de propina pagado y que recibió el total de 25.000 de crédito. Esta persona en su W2 había pagado de taxes 5.190.62, ahí lo pueden ver, y recibió en sus impuestos para atrás 4.900 algo, casi $5.000. Porque la parte que quedó de su salario tenía que pagar algún impuesto, ¿no? Y esa es la que se le dejó en el IRS y lo demás lo recibió en su refund. En el segundo aspecto de las propinas, como les decía, ustedes pueden ver ahí que hay unas casillitas en blanco. Eso lo llenaríamos nosotros, tanto el contribuyente como su esposa o viceversa, ¿no? Eso se pone con la mano, se toma de los modelos. Ahí le traemos un ejemplo de Uber, un cliente de nosotros de Uber que recibió de propina 3.292, está incluido en el pago que le hace Uber entre los viajes. Y eso nosotros tenemos que ponerlo en esa casilla ahí, tanto como para el contribuyente y su pareja. ¿Okay? Y esto el sistema lo toma y se lo da como crédito, lo suma a la deducción estándar. Esto es importante porque esto sí no lo toma, la 1040 no lo toma, tenemos que incluirlo nosotros. Por eso es importante que le pidamos el resumen a las personas que hacen Uber y Lyft o cualquier otra cosa, cualquier actividad que sea con 1099 y ver el desglose que tiene con las propinas, porque es un crédito que puede tener y dejar de pagar impuestos por esa cantidad. El segundo aspecto que queríamos destacar es el overtime, como decíamos, y aquí le traemos un ejemplo. Un trabajador nuestro que en el año ganó 148.614 y pagó de taxes federales 26.851.92. Lo pueden ver en el ejemplo. Esto es un ejemplo real. Él no vino preparado, no tenía pay stop. Yo le dije, vamos a detener los taxes, vuélvete a tu oficina, habla con los de recursos humanos, y nos trajo esta hoja que ustedes ven acá, el desglose total del año de todo lo pagado en horario regular y overtime. Como ven, la persona ganó 76.000 en regular y 71.500 en overtime. Casi la mitad del salario fue overtime. Esta persona recibió el máximo porque fueron 25.000 de crédito y tenía derecho solo a 12.500. Pero esta persona recibió para atrás casi $10.000 cuando esta cantidad dejó de pagar impuestos. Es importante para los preparadores que tienen que tener en cuenta que no es poner todo el overtime que tuvo. Nosotros tenemos que coger todo ese overtime pagado, dividirlo entre el rate del overtime, calcular las horas que fueron de overtime, multiplicarla por el regular rate y restársela al overtime total. Es muy sencillo. Y determinar realmente lo que está pagado de más, lo que está por encima del rate regular. Por ejemplo, hizo 100 horas de overtime a $30, son 100 por 30 son $3.000, pero el rate regular son 20, un ejemplo, ¿no? Yo tengo que decir, de los 3.000, tengo que restarle 2.000 que corresponderían a su rate regular y solo 1.000 sería el crédito por overtime. Es solamente la parte que está por encima de lo que le correspondería por trabajar su rate regular. Esto es algo que deben los sistemas arreglar para el próximo año, pero ahora los preparadores tenemos que estar listos para no tener problemas con el IRS cuando mandemos un crédito mal dado, ni los trabajadores, ni tampoco las personas que vienen a la oficina a hacer los impuestos con nosotros. Esto es un ejemplo real. La persona recibió 25.304 de crédito, le pusimos, pero realmente ya a la hora de fijarlo, el sistema lo deja en el máximo, que son 12.500. Y era una persona que lo hacía solo, no tenía nadie bueno. Por último, pueden ver en el modelo los detalles del auto, cómo recibir el crédito por autos comprados, o sea, los intereses, que puede ser hasta $10.000 por autos comprados en el 2025 en adelante hasta el 28, y que sean ensamblados en los Estados Unidos, los requisitos que les dijimos en el inicio. Ahí está el sistema, hay que poner el VIN del auto, tiene que quedar bien claro, no puede ser inventado. También los sistemas tienen un link que uno puede entrar y ver poniendo el VIN del auto, o sea, hay un vínculo ahí que uno aprieta y uno pone el VIN del auto, la marca y el año, y te da si fue ensamblado en Estados Unidos o en otro lugar. Por ejemplo, ayer vino una persona y nos trajo que había comprado un auto en el 2025, un auto Toyota, y cuando pusimos el VIN, ese había sido ensamblado en Japón, o sea, vino de una planta de Japón. Pero también hemos tenido casos aquí de Toyota
que han sido ensamblados en Estados Unidos y la persona ha recibido como crédito los intereses que corresponden al 2025. Y esto es importante, les decía al principio, no son todos los intereses que va a pagar el auto en toda su etapa de financiamiento, ya sea 5 años, 6 años, lo que sea. Es lo que corresponde al 25. Hay brokers que cuando uno paga la mensualidad del auto, te desglosa principal e interés. Pero hay otros que no lo tienen. En el caso que no lo tienen, nosotros tenemos que dividir todos los intereses del periodo completo entre los meses y después multiplicar por los meses del año para determinar, prorratear en esos meses los intereses que correspondían. Eso no es lo correcto, porque todos sabemos que cuando uno compra un auto, los intereses son APR, depende del principal que vaya quedando cada mes. Y entonces uno va pagando más intereses los primeros años y después va disminuyendo. Pero si no tenemos la información, por lo menos para no afectar al contribuyente, debemos hacer un prorrateo por todos los meses del periodo de financiamiento y determinar los meses del año del 2025. Por ejemplo, fue en marzo que empezó a pagar, ya no está ni enero, febrero, serían 10 meses. Si él va a pagar, por ejemplo, en todo el periodo $6,000 de intereses, yo tengo que dividir $6,000 entre los 50, por ejemplo, 5 años son 60 meses, y me da una cantidad, y eso multiplicarlo por los 10 meses del 25, y ese sería el interés que nosotros pondríamos como crédito por este auto, por la compra de este auto. Como ven, son cosas muy interesantes, aprobadas el año anterior, favoreciendo al contribuyente. Yo siempre digo que la ley tributaria está hecha para favorecer al contribuyente, pero no tenemos que caer en fraudes ni nada, tenemos que aplicar simplemente la ley. Hay muchos preparadores que son inescrupulosos, a veces engañan al cliente y le cobran cantidades exorbitantes por prepararle los taxes haciendo fraude, y le llenan la cabeza de humo pensando que van a coger un dineral, y al final lo que tienen problema con el IRS, tienen que devolver más dinero que iban a coger, y después están en observación por un periodo largo de tiempo con el IRS. Cualquier cosa que hagan la van a estar mirando. Como siempre les decimos, nosotros hacemos cursos de taxes, preparamos a personas para que puedan ayudar a los demás a declarar sus impuestos. Hacemos un curso todos los años en el mes de octubre. Aquí tienen nuestros teléfonos también para citas, si quieren preparar sus impuestos con nosotros. Tienen nuestro teléfono en pantalla, 728-777-4111. Nuestro email, yantinsurance@gmail.com, y nuestro sitio web, yt-insurance@gmail.com. Gracias por la atención. Deje su comentario, comparta, dele like. Si no es miembro del canal, suscríbase, que eso nos ayuda muchísimo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.